el Departamento de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica, que lleva más de 20 años trabajando en la formación continua y en particular en educación a distancia. En un comienzo, hace 20 años atrás, a través del diario El Mercurio, y hoy día con una fuerte presencia en el mundo online. Nuestros pilares principales como organización están sustentados principalmente en la calidad institucional y la excelencia académica. Todos nuestros cursos son dictados por los profesores de la Universidad Católica, son los mismos profesores que dan estos cursos en pregrado y en posgrado. Hemos desarrollado una plataforma de aprendizaje actualizada, moderna, que permite que los alumnos aprendan de la misma manera que lo estuviesen haciendo si el curso fuese presencial. Muy preocupados por acompañar al alumno durante este proceso. Tenemos un cuerpo de tutores y ayudantes capacitado y conoce muy bien la forma de conectarse con los alumnos. Contenidos que estamos constantemente actualizando. Este año lanzamos 7 diplomados nuevos en temáticas que eran demandadas por nuestros alumnos y que fuimos desarrollando con los profesores que son expertos en el tema. Y una característica que es muy importante, que es la flexibilidad. La ventaja de estudiar en el formato online es que ustedes son los que manejan los tiempos. Y también con amplia cobertura. Hoy día del total de nuestros alumnos, el 40% solamente pertenece a la región metropolitana. Hay un 50% de alumnos que están fuera de Santiago y tenemos un 10% de nuestros alumnos que están repartidos por Latinoamérica, que es bien importante porque es una de las misiones de nuestra universidad que tiene que ver con hacer extensivo el conocimiento. De la calidad institucional, contarles de nuestros profesores. El 93% de los profesores del programa son doctorados en las mejores universidades del mundo. Aquí hay algunos de los profesores que dictan nuestro curso. Nuestro director, el profesor Nicolás Magluf, por ejemplo, los profesores Ricardo Raineri y Hernández Olminiac, exministros ambos. El profesor Rodrigo Jordán, que ha escalado el Everest varias veces, hace un curso de liderazgo y de equipos de alto desempeño a partir de su experiencia. Y por supuesto el profesor Jorge Vera, quien va a dictar el seminario el día de hoy. Nuestros programas de diplomados están compuestos por 5 cursos cada uno. Ningún curso es prerequisito de otro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos 5 inicios en el año, es decir, 5 bimestres, y ustedes pueden partir en cualquiera de estos bimestres. En marzo, en julio, en septiembre o en noviembre pueden comenzar cualquiera de todos nuestros diplomas. Cada curso dura 2 meses, por lo tanto el diploma en promedio tiene 10 meses de duración y para que se hagan una idea son algo así como 30 horas de dedicación por curso. Eso es lo que está acreditado ante la universidad. Trabajamos en una plataforma que se llama Moodle, que es de las más utilizadas en el mundo. Tenemos un sistema para asistir a las clases. Hoy día tenemos personas que están viendo este seminario en vivo a través de esta plataforma que se llama Adobe Connect. Por lo tanto, no es necesario venir a la clase presencial si es que no pueden hacerlo. Y además un sistema de identificación para la rendición de exámenes, que es una instancia bastante formal, y tenemos la posibilidad de detectar la identidad de quién está dando el examen y después corregir la sesión para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Puedes estudiar cuando quieras, donde quieras y con flexibilidad. Nosotros armamos nuestros cursos para que esté el contenido disponible durante una semana y las evaluaciones las pueden hacer en cualquier momento durante esa semana. Por lo tanto, los tiempos los manejan ustedes. Tenemos 7 áreas de estudio, 35 diplomados y 47 cursos. Las áreas son gestión de operaciones, donde uno de los expertos es el profesor Jorge Vera, economía y finanzas, gestión de personas, y aquí tenemos, por ejemplo, diplomados en liderazgo, en equipos de alto desempeño, en recursos humanos, gestión de la innovación, que es un tema que hoy día está muy demandado, marketing y comunicaciones, marketing estratégico, marketing digital, tenemos cursos de gestión estratégica de las comunicaciones, entre otros, gestión de negocios, estrategia, control de gestión, administración de negocios, y algunas áreas especializadas por actividad, por ejemplo, la industria minera, la industria energética en nuestro país o la industria de la construcción. En total, 35 diplomas.
Antes de comenzar con la charla, es invitarlos a que revisen nuestro sitio web, www.claseejecutiva.cl, revisen los cursos, revisen los diplomas y dejarlos invitados para que próximamente puedan acercarse a nosotros y ser parte de nuestro alumno. Solamente para darles de bienvenida, los dejo con el profesor Jorge Vera. El profesor Jorge Vera es director del Instituto de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y profesor de clase ejecutiva de hace muchos años, fue parte del directorio, así que es de la casa. Y un último aviso, que recuerden que hay un concurso que se va a sortear al final del seminario, para que estén atentos. Se va a sortear un curso gratis del curso precisamente que dicta el profesor Vera, así que estén atentos hasta el final del seminario. Así que muchas gracias por su atención. Dejamos al profesor Jorge Vera. Les pido un aplauso al profesor para comenzar. Gracias, Maximiliano. Muchas gracias. Sí, llevo muchos años acá. No he escalado el Everest, por si acaso. Buenas tardes. Gracias por estar acá. ¿Todos se aperaron de colación? Sí, por siempre. Detalles importantes. Verifiquemos eso mientras partimos. ¿Estamos listos? Bien, pues. Bueno, efectivamente este seminario tiene varios objetivos, entre otros entusiasmarlos con algunos de los temas que nosotros ofrecemos en educación a través del programa de clase ejecutiva. Por supuesto, de lo que voy a conversar con ustedes en este ratito en la tarde tiene que ver precisamente con el tema de uno de los diplomados, que es el de Excelencia en Gestión de Operaciones. Y el tema particular tiene que ver en parte tanto con ese diplomado como con el curso que yo hago, pero quiero hacerles como una presentación bastante general para motivar fundamentalmente el por qué uno debiera actualizarse y tener algún grado de perfeccionamiento adicional en un área que es terrible, pero terriblemente importante en todas las organizaciones, porque es en el fondo a través de las operaciones que las cosas se hacen. Ese es el punto fundamental. Todas las cosas están integradas, desde luego, pero si al final no tenemos lo que queremos ofrecerle a otras personas, no tenemos nada, ¿eh? Y ahí es donde el tema operacional es tan importante, pero tal como dice ahí el título, eficacia operacional es el nombre del curso en particular que yo hago en el programa de clase ejecutiva, pero aquí hablo de operaciones de excelencia y el tema del siglo XXI. Particularmente eso es algo que quiero desarrollar con ustedes. ¿Ya? Así que ese es más o menos el tema. Nos vamos a ir moviendo, por supuesto, si tienen preguntas entre medio me avisan, etcétera. Hay algunas personas que están por streaming de muy diversos lugares, incluso desde fuera de Chile, ¿ya? Así que también está el micrófono acá, ¿verdad? Y no sé si hay otro por ahí, porque hay que usar los micrófonos para que las personas por el streaming puedan escuchar también, ¿ya? Así que ahí lo vemos en la dinámica, ¿ya? Así que, bueno, tal como Maximiliano me introdujo, o sea, yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, en particular en el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, pero además participo del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional, soy el director, de hecho, por el momento, que es una iniciativa interdisciplinaria que tiene la Escuela de Ingeniería, la universidad como un todo, precisamente en el área de matemáticas aplicadas, como un paraguas que aporta hacia la resolución de problemas complejos que hay en la sociedad. Así que ese es un poquito el área en la cual yo me muevo, hago clases en temas relacionados a esto, hago investigación, hago desarrollo, etc. A ver, ya, partamos bien al grano. Una pregunta media simple. Vean sus manos y vean lo que tienen en sus manos. Un lápiz, muchos de pronto uno de los tenedores de plástico, ¿verdad? Etcétera. Una botella. A ver, uno da todas estas cosas como por dadas. Jamás uno se detiene a pensar un instante de dónde salió eso. ¿Cómo fue que tengo un lápiz ahí en mis manos? ¿Cómo es que pudo aparecer finalmente ese lápiz ahí? Y cosas parecidas, puede uno preguntarse de muchas cosas.
El refrigerador que está en la casa. Uno da por hecho que hay un refrigerador en casi cualquier casa moderna del planeta Tierra, ¿o no? ¿Ah? Y el refrigerador, hola refrigerador, y ¿cómo fue que es posible que finalmente ese refrigerador llegara ahí? ¿Ah? Fuera fabricado, fuera producido, fuera diseñado incluso por alguien, etcétera. Cuando uno se detiene a pensar en eso, uno empieza a valorar que hay una complejidad ahí dando vueltas más o menos grandotas. ¿Ah? ¿De dónde salió este seminario? Incluso, ¿ya? Porque ustedes llegaron acá, yo estoy acá, sin que estemos ninguno de los dos, no habría seminario, obviamente, ¿verdad? Tuve que planificarme adecuadamente, estimar cómo llegar por qué ruta, etcétera, pedirle ayuda a cierta cosa, lo que sea. ¿Eh? Pero hay una cantidad de problemas, decisiones que se deben tomar a lo largo del día a día, de los meses, de los años, de los segundos, en todo orden de cosas. O sea, todo en el fondo tiene que ser de alguna manera producido. Puse esas palabras ahí entre comillas porque de hecho estoy pensando en conceptos bien generales de producción que están puestos ahí algunos, o sea, hay como que reunir cosas, procesarlas en algún sentido, transportar cosas también, o transportar personas, el caso de ustedes, el caso mío, para estar efectivamente en este seminario. Pero ese movimiento de cosas que ocurren a todo nivel, digamos, a todo tipo de cosas en lo que es producción, en las áreas productivas. Insumos que van de un lugar a otro, etcétera, después productos intermedios que van de un lugar a otro, productos finales que van desde fábricas a tiendas o van a centros de distribución intermedios y de ahí a tiendas. Todo eso es lo que la gente habitualmente en las áreas de ingeniería industrial, de gestión, etcétera, llama la cadena de abastecimiento, supply chain que se llama en inglés. Que aquí hay un esquema muy simple de esto, pero que más o menos ilustra cómo es una típica cosa de esta. Hay proveedores de cosas que después se unen a otros, una serie de cosas acá que son procesos de transformación, en donde las materias primas son transformadas y transformadas en productos, ¿verdad? En productos finales que están acá, pero acá no les sirven a nadie. En general tienen que ser a su vez transportados a centros de distribución, finalmente a tiendas en la manera tradicional, por lo menos, eso que dice ahí al final, para finalmente llegar a los clientes. Eso es por donde se mueven objetos, cosas, donde se mueve información también, que es lo que está acá abajo, porque esa información es la necesaria para tomar decisiones. Todo ese es el panorama en donde las cosas habitualmente se mueven y es lo que tiene que ver con esto que llamamos producción. ¿De qué vamos a decir? De cosas. Ya, todo puede ser visto en cierta manera como un producto, entre comillas. Estoy usando la palabra producto en un sentido de ingeniería, ¿ya? Pero hay diferencias, de hecho, entre el lápiz, el tenedor de plástico y el seminario, ¿ya? Visto desde el punto de vista más formal, ambos son, entre comillas, productos, ¿ok? Pero las diferencias es que el lápiz, obviamente, yo lo puedo tocar, es un bien tangible, pero lo otro es un servicio, lo mismo que ir a un restaurante, una atención médica. Entonces, en el panorama moderno de lo que es esta disciplina que se conoce como gestión de operaciones, gestión de producción, etcétera, uno hace esa distinción entre bienes tangibles, entre servicios, porque hay problemáticas diferentes. Hay muchas cosas comunes, pero hay problemas diferentes. A ver, muy rápidamente acá de todos los que están, ¿quiénes de ustedes trabajan o están relacionados a organizaciones que sean productivas, que fabriquen cosas que uno puede tocar? O que tengan que ver con cosas que uno puede tocar. ¿Y quiénes con servicios? Lo cual confirma que la componente servicios es muy importante en las economías modernas, ¿verdad? Ese es uno de los puntos, ¿ya? Ahora, claro, los servicios tienen toda una serie de características como bien especiales que los hacen diferentes, pero una de ellas, miren, esto para que lo piensen, ¿qué es lo que caracteriza muy fundamentalmente a un servicio? Es el hecho que el usuario o cliente, como queramos llamarlo, es parte del proceso mismo.
esta cosita, que obviamente es un producto, un bien súper tangible, fue fabricado en algún lugar, obviamente, muy probablemente en Asia, en alguna parte, etcétera. Yo fui el cliente final, ¿verdad? Pero yo no tuve involucramiento alguno en la producción misma. Estábamos separados por miles de kilómetros de distancia, ¿verdad? Un corte de pelo es un servicio, pero sin una persona a quien haya que cortarle el pelo, y que tenga pelo, por supuesto, no hay servicio, ¿verdad? No hay. En ese sentido, el usuario cliente es parte integral del proceso. Esto que estamos haciendo acá, veámoslo también como eso, es como una operación de servicio. Sin ustedes acá adelante, yo soy un loco hablando solo, ¿verdad? Ese es el punto fundamental, una de las diferencias más importantes que hay entre los servicios y los bienes tangibles. Los bienes, servicio y bienes se habla a veces, hay un montón, no vamos a entrar a tanta diferenciación, no tanto en esto. Otra característica también es esto de las percepciones más intangibles, un poco menos objetivas, particularmente en lo que se refiere a calidad y consideraciones de esa especie. En el caso de una cosa como esta, hay cierta objetividad. Yo puedo saber si fue bien fabricado o no, si se me desarma a los 3 minutos, etcétera. Pero ya, un restaurante es de calidad o no, uno lo debiera evaluar. Probablemente uno puede descartar el caso extremo cuando sale algún animal prehistórico en la comida, ya. Pero todo lo otro intermedio está sujeto a percepciones y a opiniones, ¿verdad? Entonces, eso genera dificultades grandes respecto a, por ejemplo, temas ligados a calidad y cómo lo voy a medir, y para quienes tienen que producir esos servicios. ¿Se dan cuenta? Va un poco por allá, aparte de esas complicaciones. Pero el punto fundamental es que ya sea un bien, ya sea un servicio, tiene que ser producido, ¿ok? Tiene que ser de alguna manera generado. Y eso implica poner en marcha una cantidad enorme de cosas. Es verdad, hay aspectos que son comunes, pero tal como yo les decía, hay cosas que son bien diferentes, ¿ya? Ahora, al final, cada vez que uno habla de productos, los productos son para resolver algún tipo de necesidad de las personas, de un modo u otro. Necesidad que puede ser una necesidad real o una necesidad más bien subjetiva, lo que sea, pero están ahí. Y por supuesto, la humanidad ha estado en esto de producir desde tiempos remotos, de hecho. ¿Ok? Desde épocas muy antiguas que se han estado produciendo cosas y la humanidad ha estado llevando adelante proyectos de todo tipo. Y solo para motivar un poquito algo de la conversación. Ahí tenemos 2 productos. El carruaje de por allá más o menos siglo XVIII tal vez, una cosa así, y un automóvil moderno. ¿Están de acuerdo que son productos? Ambos resuelven una necesidad. ¿Cuál es? Transporte, ¿verdad? ¿Ya? Pero hay un montón de diferencias entre los dos realmente, incluso más allá de las obvias. Aquí tengo alguna lista de estas, y vayamos pensándolo. Volumen con el cual estas cosas son producidas. Esto, seguramente el señor que tenía el taller que fabricaba esto, fabricaba unos 2 o 3 al año de ¿verdad? Probablemente. Estos se fabrican como 2 o 3 cada 10 minutos. Estamos hablando de otras escalas. La variedad de productos, ¿verdad? Claro, aquí hay un automóvil específico, pero es un modelo, variedad de modelos específicos de uno de ellos, pero hay una variedad enorme típicamente. Acá los carruajes solían ser así, sí podía haber variedades, efectivamente, según especificaciones del cliente, pero hay una gran diferencia en otorgar variedad cuando tengo 2 o 3 unidades versus otorgar variedad cuando estoy fabricando de a cientos de miles. O sea, el desafío es totalmente distinto. La complejidad, ¿verdad? Esto de acá, un típico automóvil tiene varias decenas de miles de piezas individuales. Aquí no habían varias decenas de miles de piezas, no hay 3 o 4 tampoco, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia de que aquí hay 4 ruedas y allá también.
Es casi lo único que se parecen, ¿verdad? Entonces, la tecnología también. Evidentemente, esto es fabricado en las épocas nuestras, lo otro en aquel entonces, y por supuesto las tecnologías disponibles de apoyo a la fabricación eran radicalmente diferentes. ¿Ya? Nosotros queremos creer que hoy tenemos tecnología mucho más avanzada, ¿verdad?, que debiera ayudar a lograr ser más eficientes. Bueno, yo dije que ese carruaje estaba algo así como por ahí por el siglo XVIII más o menos. Bueno, y de ahí fue que empezó a haber bastantes avances. Hacia fines del siglo XVIII, pasando al siglo XIX, fue que, y ya a comienzo del siglo XIX, empezaron a aparecer las primeras señales de industrialización fuerte. Apareció la revolución industrial esencialmente, y la gente comenzó a preocuparse por esto de la eficiencia. Avanzando ya hacia las cercanías del siglo XX, a fines del siglo XIX en realidad, hubo personas que ya empezaron a realmente tratar de aplicar métodos científicos realmente para analizar, estudiar los procesos productivos que se hacían en las fábricas de aquel entonces. Es muy famoso, por ejemplo, Frederick Taylor. Frederick Taylor, a quien se considera uno de los padres de lo que es la ingeniería industrial de hoy. Él fue uno de los primeros en realizar estudios de tiempo, por ejemplo. Medir el tiempo que una determinada persona requería para hacer ciertas actividades y usar eso para realmente tomar mejores decisiones respecto al diseño de puestos de trabajo, cosas como esas, por ejemplo. Fíjense que esto es bien importante. Medir es generar datos, pero los datos per se son solo datos. Uno quiere usar esos datos realmente para tomar mejores decisiones. Ese es el punto fundamental. Vamos a hablar más de eso más adelante a propósito de que vivimos en una época en que todo el mundo está loco por datos. Entonces, pero es relevante pensarlo en aquel entonces. Aquel entonces Taylor ya empezó a pensar en esas cosas y otras gentes adicionales empezaron a aparecer. Ahí, como en las primeras décadas del siglo XX, fue que es el periodo que se asocia a los inicios de la producción en masa. Estas dos fotos que hay acá corresponden a una de las plantas de Ford Motor, porque Ford se asocia mucho como a este inicio de la producción en masa, especialmente en la industria del automóvil. De hecho, efectivamente, los desarrollos iniciales de Ford fueron terriblemente importantes. Esto de las líneas de ensamblaje. Sí, Ford no inventó el concepto de fabricar las cosas así una detrás de otra. Eso es algo que mucha gente había tratado de hacer y de hecho hacía. Lo que Ford sí hizo, o más bien sus ingenieros, fue aplicar mediciones científicas para lograr la mejor eficiencia posible en ese proceso de fabricación en línea. Que ese es el punto de valor agregado, si ustedes lo quieren ver así. Esa es la gracia, digamos, de este tipo de desarrollos. Y esto empezó a llevar a niveles de eficiencia que nunca se habían visto antes. O sea, en ese sentido, esto es esencialmente la revolución industrial moderna, la que se dio a comienzos, efectivamente, del siglo XX. Y esta revolución de este tipo, fíjense las cosas que desencadenó. La gracia de Ford, y después de otros fabricantes, particularmente en los Estados Unidos, el automóvil como solución de problemas de las personas fue inventado realmente en los Estados Unidos. Es verdad que automóviles como objeto fue inventado mucho antes, en Alemania, de hecho, por Daimler, etc. Pero eran carruajes para la aristocracia. Esto era una solución para la gente, para toda la gente. Claro, pero tenían que moverse por lugares, no por caminos así por donde antes andaban caballos. Por lo tanto, esto gatilló, ¿qué cosa? Gatilló autopistas. Las autopistas trajeron consigo la necesidad de controlar tráfico, trajeron consigo congestión, etcétera. Todo lo que tenemos hoy día. Asómense por las ventanas y van a ver las calles llenas de autos. Hacia esto. Pero es interesante pensarlo así. Pero el punto fundamental acá es esa conexión con este pensamiento cuantitativo económico que se empieza a dar en ese momento. Ahora,
el máximo en términos de productividad, hacer cantidad de cosas por unidad de tiempo, uno lo puede ubicar más o menos en las épocas de mediados del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial. Esas fotos corresponden a uno de los hangares de fabricación de Boeing. Esos aviones son B-29, si algunos son interesados en historia militar puede que los reconozcan. Fue uno de los últimos bombarderos estratégicos que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Traten de contar la cantidad de estas cosas que hay ahí, o sea, el nivel al cual se fabricaban estos, o sea, la cantidad que se hacían por semana era enorme, y para eso la cantidad de recursos que tenían que ponerse, las coordinaciones que se tenían que hacer eran realmente complejas para esa época. Pero ahí nuevamente es que la gente empezó a aplicar cada vez más métodos científicos, a aplicar matemáticas, de hecho, matemáticas en forma muy sólida, y eso dio origen más o menos en esa época a lo que es la ingeniería industrial, entre comillas, moderna, más o menos desde esa época en adelante. Y eso va ligado con los orígenes de lo que es la gestión de producción, entre comillas, moderna. Más o menos desde ahí en adelante. De hecho, en esas épocas empezaron a nacer en las universidades las primeras escuelas de negocios, donde se empezó a enseñar gestión, sobre todo con una óptica económica y cuantitativa, etc. Ahí fue motivado en parte por este gran impulso de gran capacidad productiva que después de la guerra pasó a todo el sector industrial. Ahora, en paralelo, por supuesto, fueron pasando varias cosas. Lo que yo mostré son cosas como esto, objetos súper tangibles. Porque uno se podría preguntar, ¿y los servicios qué? O sea, ¿no existían? Sí, claro que existían. Probablemente no en la misma proporción que ahora, ¿ya? Pero sí eran componentes importantes. Y por supuesto, a nivel de servicios, la gente se preocupaba de temas operacionales y de la eficiencia. Aquí tienen dos ejemplos nada más tomados de imágenes de época. Este es un afiche publicitario de un estilo de restaurantes que existieron por allá en los años 30. La gente se sentaba ahí, esto era como una mesa enorme, y aquí había una banda transportadora, ¿ya? Como parecía como esas que hay de los maleteros de los aeropuertos, ¿ya? Eso, una banda transportadora, y uno se sentaba ahí, por ahí delante de uno iban pasando platos. Entonces, si algo le gustaba, uno lo agarraba, ¿no? Y en el otro extremo estaba la reposición, tenían que ir poniendo de vuelta todo, ¿no? Entonces, esto tiene un concepto bien interesante, ¿verdad? Porque evita tener este tema de atender a la gente en las mesas, es una especie de autoservicio en cierto modo. O sea, lo que se está buscando nuevamente es este tema de lograr eficiencia, rapidez en la atención, etc. Puse esa imagen de uno de los McDonald's antiguos, porque McDonald's de hecho está asociado a uno de estos hitos del cambio de paradigma en el tema de los restaurantes, o sea, la atención y el concepto que hoy día todos conocemos como comida rápida, y que fue imitado pero por montones en muchos otros ámbitos, ¿ya? Pero efectivamente es un hito que es relevante tener en la cabeza. Quienes crearon McDonald's en su momento pensaron, o sea, cosas que hoy día nuevamente uno las daría como aparentemente no de mucha importancia, pero casi que el diseño de la hamburguesa, qué cosa tiene que ir antes, después, dónde tienen que estar las cosas ahí cuando las personas tengan que tomar las cosas para armar el sándwich, etcétera, etcétera. Cómo se van a tener que mover las personas dentro del mismo lugar para después llegar a donde tienen que darle las cosas a los clientes. Todo eso lo pensaron acá. No sé cuántos de ustedes han visto la película esta, hay un par de escenas en la película, esta de The Founder, en donde precisamente se ve eso mismo. La forma como este hombre, el Roy Kroc, que fue el que finalmente llevó McDonald's hacia adelante, pese a los hermanos. Bueno, hay toda una historia ahí, pero en donde precisamente piensa cómo se tiene que hacer el tema productivo, de movimientos, etcétera. Es bien interesante.
Después, avancemos en el tiempo y lleguemos a algo así como los años 80 y los años 90 especialmente, en que empieza a aparecer de manera muy fuerte en el mundo, especialmente de los 80-90, esta imagen de la manufactura japonesa, ¿ya? Que parecía estar caracterizada por una eficiencia muy alta, mucha eficacia y también el tema de calidad. Eso fue particularmente importante en los Estados Unidos. Empezó a darse esta imagen de que varias empresas japonesas ya se estaban instalando en Estados Unidos por allá en los años 80 y estaban poco a poco desplazando a sus análogas norteamericanas en varios ámbitos. Por supuesto, aparecieron como una competencia fuerte a los tradicionales fabricantes norteamericanos de Detroit. En el área automotriz, esos fueron muy notablemente Toyota y Nissan y Honda, pero además en otros ámbitos, o sea, Sony, por ejemplo, se instaló y empezó a fabricar televisores en California, ¿eh? Y terminó haciendo quebrar finalmente con el paso del tiempo a fabricantes tradicionales, Zenith y otros, ¿eh? De esa época. Entonces, eso empezó a pasar por ahí. Estaba muy fuerte esa imagen, de hecho, a fines de los años 80, les comento, yo llegué a los Estados Unidos a hacer mi doctorado en 1987, y uno escuchaba ahí esas conversaciones, incluso entre la gente de la academia, muchos estaban muy fuertemente estudiando qué pasaba con el tema de la manufactura japonesa, y aquí es donde hay algunas cosas que son muy interesantes. Efectivamente, habían cosas bien interesantes respecto a la manera como algunas de estas compañías japonesas hacían las cosas, pero no era muy evidente, había que meterse muy adentro de los sistemas productivos para realmente entender qué pasaba. Y hoy día todo el mundo tiene claro que lo que no era automatización. Esa fue la época en donde también empezó a aparecer las primeras popularizaciones fuertes de robótica industrial, ¿ya? O sea, de sistemas automáticos para apoyar producción, etc. Y mucha gente creía que eso era lo que iba a resolver todos los problemas. No fue así, ¿no? O sea, muchas empresas en los Estados Unidos invirtieron lo que no tenían en automatización y al final terminaron quebrando igual. No iba por ahí el tema. El tema tiene que ver más con lo que es la gestión de los reyes. Y eso es lo que estaba dando vueltas ahí. Hay un concepto que vino de la manufactura japonesa y que de hecho se popularizó de manera mucho más amplia a todos niveles, que es lo que se llama just in time, ¿no? Justo a tiempo. ¿No? Fabricar justo a tiempo, producir justo a tiempo, moverse justo a tiempo, llegar justo a tiempo, comer justo a tiempo, etc. Parece, en algún momento empezó a ser importante y hoy día de un modo u otro está presente en casi todos los conceptos modernos de gestión en el área productiva. Pero eso vino desde ahí y eso a su vez tenía conexión con otros temas que hasta el día de hoy son relevantes, o sea, toda la preocupación por calidad. Ahí apareció ese concepto de calidad total, hasta desarrollos un poquito más cercanos a nuestras épocas, o sea, estos temas relacionados con Six Sigma, por ejemplo, de ese estilo. Todos vinieron dentro de esta cadena. O sea, la gente empezó a descubrir que podía hacer cosas más sofisticadas que solo hacer producción en masa, que era lo que yo mostré originalmente a comienzo del siglo XX en las fábricas de Ford. Para allá va un poco la historia que sigue esto. Y ahí hay temas muy, muy interesantes, ¿ya? Y claro, uno podría decir que a partir de esas épocas, digamos años 80, comienzos de los 90, las empresas de bienes y servicios empiezan a establecerse sucesivamente en posiciones cada vez más sólidas. Alcanzan enormes niveles de eficiencia, calidad en sus operaciones. Es muy interesante. Y aquí hay dos ejemplos de esas épocas, de los años 90. Me atrevería a decir segunda mitad de los 90 y comienzos de los años 2000. Ahí los tienen. Kodak, ¿verdad? Que esencialmente su fabricación de material para fotografía, etcétera, fue el líder a nivel internacional de esto. Blockbuster también, la revolución en todo este sistema para ver películas. ¿Sí? Díganme, ¿dónde puedo ir a un Blockbuster acá?
Díganme, ¿dónde puedo ir a comprar un rollo de película 35 milímetros? En media hora. ¿Ah? Todavía se puede, se puede, pero no lo voy a conseguir en media hora. Voy a tener que rebuscar quién sabe por cuántos lugares en Santiago de Chile hasta que dé con un rollo de 35 milímetros. Bueno, escogí a propósito estos dos ejemplos porque efectivamente son dos grandes ejemplos de líderes en sus áreas. Y hoy día no existen, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Entonces, ¿qué pasó? Kodak, no sé si lo saben, pero Kodak básicamente fue uno de los que inventó la fotografía digital. Entonces uno dice, ups, ¿y cómo? A Kodak lo mató la fotografía digital, su propio invento. Blockbuster, claro, distribuía películas. En paralelo, por allá a comienzos de los 2000, había una empresa chiquitita que hacía lo mismo, con discos, eso sí, con DVD, con CD, con discos de video, pero lo mismo, pero daba más flexibilidad, uno podía devolverlo casi cuando uno quisiera, podía ir a tirarlo en distintos lados, se los llevaban incluso a uno a la casa. Esa compañía era Netflix. Y Netflix, cuando empezó a ver que ya podía usar otras vías para distribuir contenidos, porque el tema era esto es distribuir contenidos, ese es el propósito, no arrendar cajas. Esto es imágenes, no rollos de celuloide. Diera la impresión que ninguno de los dos captó la esencia de cuál era su verdadera razón de ser. Y, pucha, esas son las complicaciones que se dan a nivel de todo lo que es estrategia de negocio. Claro, Netflix, ¿qué fue lo que descubrió? Que estaba empezando a popularizarse cada vez más esto de la Internet, ¿verdad? Y con esto caemos en lo del Internet, por supuesto. En realidad se dice el Internet cambió el mundo. En realidad más bien es el web. La Internet es una tecnología muy, pero muy antigua. Existe, de hecho, desde fines de los años 70. Nació dentro de las redes de defensa del gobierno de los Estados Unidos. O sea, era la red que conectaba los silos de lanzamiento de misiles intercontinentales y los centros de control, que después fue extendida hacia las universidades y en forma muy restringida a nivel global en algunas partes. Nuevamente, volviendo a la época que yo hice mi doctorado, ya cacharon que soy viejo, hacia fines de los años 80, yo me comunicaba con mis amigos que habían quedado acá en la Universidad de Chile, yo soy de la otra en realidad, y me comunicaba con ellos, me comunicaba a través de una cosa que en esa época llamaban correo electrónico, y era una cuestión como de ciencia ficción, que uno a través del computador mandaba un mensaje y le llegaba al otro en otro lado del mundo. Hoy día es algo absolutamente, uno ni lo piensa, es como el refrigerador otra vez, ¿verdad? Y sin contar que hay todo otro tipo de cosas adicionales, está el WhatsApp, todo lo que ustedes quieran adicionalmente a eso, ¿verdad? Pero en aquel entonces eso ya corría sobre lo que hoy día uno llama la Internet. Pero la gracia fue empezar a usar la Internet para muchas más cosas, no solo para mandar mensajitos, sino que para poder hacer comercio sobre ella y distribuir contenidos, etc. Y hacia allá va todo el tema en donde nos encontramos hoy día. Y hoy día es donde las empresas modernas se tienen que mover realmente y enfrentan una cantidad de realidades que no las tenía realmente Henry Ford con sus fábricas. Y claramente ni siquiera las tenían los que estaban en los años 80 dando vueltas. Son cosas que han ido apareciendo hoy día cada vez más reforzadas por la cantidad de recursos que tenemos disponibles a nuestro alrededor, especialmente de información. A ver, solo para muy rápidamente comentar, y ustedes me van diciendo si están de acuerdo en esto, pero hoy día, pensémoslos cada uno de nosotros como usuarios y clientes de cosas, queremos cada vez más variedad de productos, ¿o no? Nos somos más exigentes en los tiempos de entrega, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque tenemos más información, ¿o no? Podemos comparar
darnos cuenta que hay más cosas, entonces uno quiere tenerlas. Y lo de los tiempos de entrega, piensen en esto, por ejemplo, o sea, antes uno quería escuchar música, un álbum de su banda favorita, e iba a la Feria Chilena del Disco. ¿Alguien la recuerda? Ya, ok. Eso no es tan antiguo, así que... ya. Y ahí uno paseaba, era lo más entretenido eso de estar mirando, hurgando en las cajitas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y uno se llevaba la cajita, lo que sea. Pero había que gastarse el tiempo en hacer todo eso, ¿verdad? Hoy día uno quiere escuchar el álbum de alguien, ¿qué hace? Exacto, por Spotify o cosas parecidas. ¿Ah? Claro, uno va, lo elige, lo ordena, lo tiene. ¿Ya? Entonces, uno quisiera hacer lo mismo cuando compra el refrigerador. ¿Ah? Voy, lo elijo, lo pago, lo tengo. Claro, no es lo mismo mandar bits por una red que un refrigerador, ¿verdad? Pero nuestra lógica nos lleva a ser así de exigentes, de hecho. ¿Ya? Entonces, eso es relevante. Esa exigencia casi digital que hay, uno la está empezando a transferir a los que tienen que vérselas también con bienes físicos. Así que el desafío para los que tienen que fabricar cosas como esta cosita es cada vez más grande. Porque se han ido, los gustos nuestros además van cambiando, son cada vez más dinámicos, ¿verdad? También por la nube de información que hay. Esto lleva a que los mismos fabricantes, ofertores de servicios tengan a su vez procesos que son cada vez más complejos, ¿verdad? Se pide cada vez más agilidad, etcétera, ¿ya? Las operaciones hoy día están enormemente globalizadas. Ford fabricaba sus autos ahí en Detroit, sus proveedores estaban todos ahí en Detroit, no estaba comprándole piezas a alguien en Asia, ni cosas de ese estilo. Hoy día un producto manufacturado cualquiera es fabricado de piezas que vienen de todos lados, armado en algún lugar, empaquetado en otro probablemente, terminado y especializado para el país donde va a ser vendido en otro lugar más encima, etcétera. O sea, eso pasa a nivel de los bienes manufactureros y también pasa a nivel de los servicios. Es cosa de comprobarlo cada vez que uno a veces llama a un call center de alguna empresa grande, digamos, y uno se da cuenta de que perfectamente pueden haberle respondido a uno en otro país. Y ahí es donde están los desafíos, que me respondan aquí en Chile o que me respondan en cualquier otro país de Latinoamérica desde el punto de vista de uno como usuario o consumidor, debería ser totalmente irrelevante. Quien quiera que responda debiera tener un sistema de información de apoyo que entregue toda la información sobre el cliente, ¿verdad? Y que permita resolver el problema. Eso es como debiera funcionar un proceso moderno. Pero está distribuido, ¿se fijan? Está distribuido a lo largo de distintos países, de distintos elementos geográficos y que tienen que ser, obviamente, coordinados adecuadamente. Ahora, para que esa cosa de la globalización se topa a su vez con la volatilidad que tiene el mundo moderno, que ha ido cambiando radicalmente. Cuando yo di este seminario el año pasado, de hecho, estaba justo la incertidumbre sobre Corea del Norte. Entonces, no se sabía si Kim Jong-un de pronto iba a mandar unos cuantos misiles para algún lado. Hoy día es súper amigo con Donald Trump, pero claro, cambió el mundo, pero eso es volatilidad. Pasado mañana podrían estar peleados otra vez, no sabemos. Y además de todo esto, lo último, pero no menos importante que está puesto abajo, en aquellos entonces de principios del siglo XX, y esto está documentado históricamente, muchos de estos fabricantes generaban desperdicios, barrían con lo que querían, etcétera, y a nadie le importaba mucho. Hoy día a todos nos importa, o pareciera que nos importa, debiera importarnos más. Claro, cada uno de nosotros como parte de la sociedad en que vivimos nos hemos puesto más exigentes, queremos que las empresas cumplan, ¿verdad? Sean buenos ciudadanos, cumplan con los requerimientos ambientales, todo eso, sociales, etcétera. O sea, aquí mismo en Chile hay situaciones que están ocurriendo y que son relevantes precisamente en esta línea y que tocan a empresas, a comunidades. Eso hoy día importa y por supuesto les agrega una cantidad importante de complejidad finalmente
a todo el sistema. Y esa complejidad es lo que hace al problema, digamos, no voy a decir difícil, lo hace interesante. O sea, porque en el fondo es un desafío que obliga como a pensar qué es lo que se tiene que hacer entonces para abordar los problemas acá. O sea, típicamente hay muchos actores metidos acá, interactúan entre sí, hay esta interacción hoy día especialmente entre personas y tecnologías, ¿verdad? Una cantidad de alternativas para distintas decisiones enorme, y todo esto es bajo condiciones de incertidumbre. No solo incertidumbre como la que yo mencioné de esta volatilidad política global, sino que incertidumbre relacionada con qué es lo que nosotros queremos. ¿Ok? Claro, si todo el mundo supiera lo que uno quiere, podría fabricarse lo que se necesita para cada persona en particular. Pero en principio no es necesariamente así, ¿ya? Y esa incertidumbre, por supuesto, impone una complejidad adicional aquí bastante grande, pero ahí es donde se mueven hoy día las empresas y las organizaciones modernas, y es lo que se trata de estudiar efectivamente en esta disciplina que se conoce como gestión de operaciones, ¿ya? Que es básicamente el tema del curso mío en el diplomado, entre otras cosas. Ahora, la gestión de operaciones, pese a todo lo que he dicho que se refiere a la producción y todo eso, y que por supuesto utiliza métodos científicos, fundamentalmente utiliza modelación matemática en todo esto, no está separada de los otros elementos que son importantes en cualquier tema de gestión. Para empezar, la gestión de las personas, porque hasta el día de hoy todavía, digamos, somos necesarios, así que estamos metidos ahí, interactuamos con la tecnología, etc. Así que la gestión de las personas tiene conexión con la gestión de operaciones. Todo el tema más estratégico de las empresas es clave, ¿ya? Lo ilustramos con el tema de Blockbuster, Kodak, O sea, ahí uno podría decir a posteriori que claro, hubo una falla de estrategia. Después de la guerra todos somos generales, por supuesto, ¿verdad? Seguramente en aquel entonces algo pasó y quienes estaban a cargo no vieron eso. Los humanos también tendemos muy fácilmente a caer en ceguera. Esa ceguera típicamente nos impide ver más allá de la nariz, hay que tener cuidado con eso. La logística es un tema relacionado a la gestión de operaciones, muy íntimamente ligado, casi que se confunde todo lo que es abastecimientos, etc. Pero otra vez, a su vez, una vez fabricados, producidos los productos, ya sean bienes o servicios, tienen que ser ofrecidos, tienen que llegar a los clientes adecuadamente, etcétera. Todo el tema de ventas y marketing, entonces está conectado con esto también. Y por último, pero no menos importante, alguien tiene que financiar la producción de todas las cosas, así que todo el tema de finanzas es relevante, la contabilidad para saber cuáles son los costos, etcétera. Así que esto está interconectado con las otras disciplinas y con los otros temas, ¿ya? Por eso que cada vez que uno enseña temas ligados a gestión de operaciones, tiene que hablar también de estas otras cosas. Están realmente todas de alguna manera conectadas. En realidad ya están conectadas porque en el fondo son sistemas. Todos estos problemas que se dan en el mundo de hoy son problemas sistémicos, o sea que involucran muchas cosas interconectadas en sí, que si yo solo me concentro en uno de los elementos, tal vez no esté viendo todo lo que corresponde y tal vez no pueda resolver realmente el problema, ¿no? Eso es lo importante de esta mirada, ¿ya? Ahora, dicho ya todo esto, si me permiten contarles brevemente algo, ya quiero aterrizar un poquito hacia el diplomado en sí, en el cual este curso está inserto de manera más importante. El curso mío aparece en más de uno de los diplomados, pero particularmente en el de Administración de las Operaciones, se reconoce esa visión sistémica. O sea, los cursos que hay aquí tienen que ver con gestión de personas, estrategia, logística, gestión de calidad, la eficacia operacional, ¿ya? Entonces, en el fondo, desde luego, está reconociendo esa interconexión de distintas disciplinas que tienen que abordarse para uno realmente poder entender los problemas operacionales.
Desde luego el curso de eficacia operacional da una mirada de los problemas operacionales, por eso se llama así, ¿verdad? Los cursos de gestión de calidad, logística, dan elementos un poquito más específicos de esas áreas. Tal como yo decía, la logística, dependiendo de con quién uno converse, incluso van a decir que es parte de la gestión de operaciones. Pero típicamente uno, por extensión también de los temas, es mejor verlos por separado, ¿ya? Por eso también está visto por separado. Lo mismo el tema de calidad, hay un curso bien concentrado en temas de calidad, etcétera, pero que también uno en el curso de eficacia operacional habla un poquito de temas de calidad, ¿ok? Estrategia obviamente sitúa la problemática operacional en el plano de estrategia de las empresas y ver cómo tener esa visión de ventaja competitiva a través de las operaciones. Y gestión de personas, desde luego, ya lo dije, o sea, las personas todavía somos claves, así que es relevante, ¿ya? Ese es un poquito un panorama respecto a la lógica que hay detrás de la manera como organizamos también los cursos dentro de los distintos diplomados, en particular que se refiere a temas más bien operacionales. Y solo para contarles un poco más de detalles respecto al curso mismo de eficacia operacional, que es mi curso, nosotros partimos ahí con esta visión de procesos en operaciones. Esto que yo mostré al comienzo, esto de la supply chain, de la cadena de abastecimientos, donde las cosas se mueven como por una red de operaciones o de etapas interconectadas. Eso es la visión de procesos y es lo que uno analiza ahí. También uno revisa varios temas, particularmente los temas de decisiones, la toma de decisiones. O sea, en el ámbito de las operaciones, como que hay ciertas decisiones súper básicas que uno tiene que tomar y tienen que ver con responder a preguntas como esa. O sea, qué, cuándo, cómo, dónde. Producir, hacer las cosas. ¿Qué producir, cuánto, en qué cantidad, cuándo, etcétera. ¿Ya? Ahí es donde desde los años 50, de hecho, mucha gente empezó a utilizar modelación matemática, modelos matemáticos que hoy día y hasta el día de hoy se utilizan y que funcionan de manera muy potente en muchos lugares, que sirven para responder preguntas como esta, porque la cantidad de alternativas que hay muchas veces es enorme, entonces hay que discernir esas alternativas y es ahí donde esta modelación más sofisticada sirve para eso. El tema de gestión de calidad es bien importante en la visión moderna de operaciones, porque es clave para todo lo que es agilidad y eficiencia. El tema ligado a todas estas conversaciones de just in time, también lo revisamos ahí. Yendo desde la perspectiva histórica original, ¿se acuerdan? Lo comenté, que tuvo mucho auge por allá en los años 80 cuando la gente empezó a descubrir que la manufactura japonesa hacía cosas interesantes. Ahí empezaron a aparecer estas conexiones. Pero hoy día están en el corazón de casi todas las buenas prácticas operacionales modernas, ¿ya? Por eso es importante revisarlas desde esa perspectiva más general e ir a qué es lo que se hace hoy día. Claro, el just in time deriva de esos conceptos efectivamente. Y esta visión sistémica, a mí me gusta destacarla mucho y soy muy reiterativo en el tema que uno tiene que analizar los problemas de gestión en el área operacional, no solo en el área operacional en realidad, en casi cualquier cosa, con una visión amplia que permita tratar de ver todos los elementos que están involucrados. Vuelvo a decirlo, si uno se concentra a lo mejor en un solo problema y se olvida de los otros, puede que uno esté equivocándose. Obviamente ver las cosas sistémicamente es mucho más complejo, entonces ahí es donde empiezan los balances, los trade-offs, los balances que uno tiene que hacer para poder lograr algún tipo de solución. ¿Ya? Eso está en parte de todas las conversaciones. A ver, quería solo comentar a modo de ejemplo, algunos ejemplos de preguntas o cosas que hay ligadas a algunos de estos temas. Esto de la calidad y agilidad, por ejemplo, que ya, tal como yo les decía, apareció por allá en los años 80. De hecho, en lo que es la historia de la ingeniería industrial, mucha gente asocia la década de los 80 como la década de la calidad. Ahí aparece el tema de calidad total, etcétera. Pero tal como yo les decía, hoy día es casi un requisito mínimo de cualquier operación.
en servicios, por ejemplo, es tremendamente importante, ¿ya? Entre otras porque nosotros hoy día somos mucho más exigentes, porque uno puede comparar o no, ¿eh? Uno tiene información comparativa de todo tipo, me puedo informar. Por ejemplo, a ver, quiero encontrar un buen restaurante. ¿Cómo lo hacen ustedes para buscarse un buen restaurante? Ya. ¿Qué otra cosa? TripAdvisor. Ya. Google, sí, exacto. Ya. ¿Nadie usa las páginas amarillas? ¿Ah? Nadie parece, pucha. ¿Ah? Pero se dan cuenta, o sea, hay una cantidad de lugares en donde en esta sociedad moderna que vivimos, que está tan empujada aparentemente por los datos, ¿verdad? Y por las opiniones, uno recurre a lugares en donde hay opiniones. Entonces, y uno cree en las opiniones. Y muchas veces resulta ok la cosa. Y después uno mismo contribuye con opiniones a su vez. Porque basta que yo haya llegado al famoso restaurante y Google ya sabe que estoy ahí, ¿verdad? Y me está empezando de inmediato a enviar, a decir, oye, ¿qué opinas? Evalúan, casi para decirle, oye, pero déjame terminar de comer primero. ¿Ah? O sea, mínimamente, antes de estarme pidiendo la opinión, ¿ya? El punto es que si algo sale mal, ¿verdad? De inmediato uno postea al tiro. Y claro, los humanos pareciera que hoy día estamos tremendamente dispuestos a postear todo tipo de cosas malas. Hay más abundancia de cosas negativas que de positivas, y seguro que hay montones de cosas positivas, pero bueno, se nos olvida, tendemos a reaccionar hacia las cosas malas muchas veces, pero igual eso va generando algún tipo de información útil. El punto es este. Ya, al dueño del restaurante, cacha que la embarró en algo. ¿Y qué? También tiene muchas veces en estos sitios la posibilidad de responder. Y se fijan, y eso la gente lo ve. Y causa una impresión distinta, si no hay ninguna reacción a los malos comentarios, a que si llega a aparecer algo ahí del dueño, lamentamos que su experiencia haya sido tan mala, vamos a tomar en cuenta sus comentarios para mejorar esto en la ensalada, no sé, lo que sea, bla, bla, bla. ¿Cambia o no la percepción? Sí, claro que cambia, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con este tema de calidad hoy día, entonces se hace muy relevante. Si ustedes se fijan, comparado con esto también puede tener montones de problemas de calidad, ¿verdad? Claro que funciona súper bien, pero vaya uno a saber si de pronto en esta cosa, cuando la fabricaron, resultó que la tapa, esto tiene una tapa aquí, entonces cuando la iban a poner esto estaba roto. Problema de calidad. Tuvieron que desechar la que estaba mala y poner una que estuviese buena. Y eso es un costo, ¿no? Es un costo, tiene costos, pero fue corregido. Llegó a mis manos tiempo después y yo no tuve absolutamente la menor idea de que eso había pasado. De hecho, lo estoy inventando en estos momentos, solo para efectos del argumento, ¿verdad? Sí, pero en esta otra situación es imposible casi, ¿verdad? Y esa es la característica de los servicios. El tiempo que nos queda para corregir las cosas es casi infinitamente chico, si es que se puede corregir algo. Pero esto es lo que impone entonces un desafío enormemente fuerte hacia más bien hacerlo bien a la primera. Cero defectos. Ese es más o menos el punto que está ahí. Entonces, ¿cómo logra uno eso? ¿Ya? Hacia allá va el discurso moderno que uno deberá tener en cuenta en términos de calidad. También lo que es a nivel de agilidad, ¿verdad? O sea, lo que uno quiere es focalizarse en las cosas que agregan valor. A veces hay un montón de operaciones que uno hace que en realidad no están contribuyendo a que el flujo sea expedito, que las cosas realmente se puedan mover, ¿ya? Eso es lo que, tomando la palabra que fue inventada en su época en la manufactura japonesa, es lo que uno llama grasa, ¿ya? O sea, todo tipo de elementos dentro del sistema que no agregan valor y pueden venir de muy diversos lugares, ¿ya? Malas decisiones, mala información, operaciones mal diseñadas,
etcétera. Todo ese tipo de cosas. Y claro, la visión que dio origen a esto del just in time tenía entre su base fundamental esto de controlar esto que ellos llamaban grasa, que son todo tipo de cosas, de todo tipo, elementos dentro del sistema productivo que de alguna manera impiden cumplir con el objetivo final. Y esto desde luego hoy día tiene cada vez más vigencia, porque si queremos estar respondiendo cada vez más rápido, si no salió el documento tributario impreso en la impresora porque no había papel, digamos, claro, eso es grasa. Entonces hay que buscar otra cosa, una alimentación por papel, de papel mucho más eficiente, o que no se haga por papel, que es mejor todavía, ¿verdad? Etcétera. Hacia eso va la idea. Y por supuesto, nuevamente todo esto genera un montón de desafíos, ¿ya? Y solo para seguir comentando algunos de estos desafíos operacionales que hay hoy, vamos a poner una situación hipotética. Imagínense en un país cualquiera, hay una empresa que ha puesto atención a esto del Big Data y ha escuchado todas estas cuestiones, entonces dice, y que hay que vender online, etcétera, entonces ya, hay que vender online. Listo, vamos a vender online. Entonces, estamos seguros que para tener buena venta online hay que tener una página web espectacular, súper bonita, hermosa. Contrato a los mejores diseñadores web que haya para hacer la mejor página. Entonces, efectivamente se ve hermosa. Quiero saber de mis clientes, etcétera. Entonces uso redes sociales, etcétera. Incluso contrato una consultoría puse ahí un nombre que a veces se está usando hoy día, en Business Analytics. Y esa consultora va a usar algo que también se usa hoy día mucho, parece, Big Data, y con todo eso me jura que voy a conocer bien a todos mis clientes, ¿ya? Entonces tengo los elementos total y completamente necesarios para que me vaya espectacular. Entonces un cliente hace un pedido, lo paga, ¿ok? Y después, ¿qué es lo que pasa? Le dicen al cliente que el pedido va a llegar el lunes en la mañana, el cliente está el lunes en la mañana y no llega el pedido. Eso no nos ha pasado nunca a nadie, ¿verdad? O llega y no es lo que yo había pedido, o a veces sí llega, ¿ya? Pero ¿a qué voy con esto? Todo esto de acá puede haber estado espectacular, pero las embarré en la última milla, como se dice a veces, en la última cosa, en el elemento crítico fundamental, que es hacerle llegar lo que el cliente había pedido, ahí fallé. Fallé en todo, en el fondo, ¿ya? Porque lo de arriba no compensa lo de abajo. Entonces, ahí es donde están algunos de los problemas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Hay claramente problemas de calidad ahí, evidentes. Seguramente hay todo tipo de grasa. Algo impidió que la logística no funcionara bien, ¿verdad? Y que yo no lograra cumplir. Ahora, aún así, cosas más, cosas menos, cuando en la gerencia analizan los KPI, Key Performance Indicators, que mucha gente los ama, estos indican que estoy cumpliendo el 95% de las veces. Y el directorio está feliz. Y de pronto empiezan a bajar las ventas online. Y una de las razones es porque la gente está comprando en otro lado. Puse un nombre que todos conocemos, por supuesto, solo para hacer el punto. Y chuta, el cual cumple 99,9% de las veces. Entonces, claro, aquí empiezan a venir estos argumentos, no, pero Amazon está más lejos que no sé qué. Y bueno, estas imágenes de diario están tomadas del año pasado, pero fue cuando Amazon empezó a anunciar que podría empezar a aparecer por acá por Chile, con su modelo de venta en el mismo día en particular, y establecer bodegas y centros de distribución locales. Ya se sabe que todo el área gerencial de control y mayor de distribución la van a instalar en Colombia, pero aparentemente sí van a hacer lo mismo en varios de los otros países a nivel más chico dentro de toda la cadena. Entonces, es verdad, empezaron a aparecer estas noticias. Esto era sobre Brasil. Amazon ingresa a Brasil y provoca derrumbe en el mercado libre en la bolsa. O sea, y esto ha estado pasando, o sea, en otros países también. O sea, algunos de estos operadores
gigantes de lo que es el retail electrónico, como se le llama a veces, ¿verdad? Claro, generan terremotos. Ahora, el punto que yo lo quería hacer más como punto comparativo, porque acuérdense, en mi ejemplo anterior, este señor que hizo la página web tan bonita, le fue mal, y le fue mal porque estaba fallando al final, ¿ya? Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ya, ¿y qué gracia tienen estos tipos como por ejemplo de Amazon? Que tienen este sistema que llaman Same Day Delivery, que consiste en que si pido, esto funciona en algunas ciudades del mundo, ya, pero cada vez más, cada vez en mayor cantidad, pero consiste en que si pido hasta el mediodía, recibo el producto por la tarde. Y uno pensaría a primera vista, bueno, media gracia, mandan a alguien y que lo entregue. El problema es que no es uno, son simultáneamente miles de miles, entonces hay un problema de coordinación y hay un problema de logística enorme. Tengo que coordinar adecuadamente la bodega donde están todas estas cosas con el despacho, ¿ya? Y de hecho hay un problema complejo en las decisiones de despacho de los vehículos, solo para ilustrar, digamos, el tipo de decisiones que aquí hay que estudiar, porque hay una camionetita que va a salir a recorrer cierta ruta. Entonces, la pregunta acá es, ya, se están acercando 20 para las 3, entonces, ¿la camionetita qué? ¿Se va o no se va? ¿O espero 5 minutos más por si llega algún nuevo pedido? ¿Ya? Esa es la decisión. Entonces, para eso sería súper útil si yo tuviese una buena predicción de si acaso va a llegar otro pedido. ¿De acuerdo? ¿Ok? O sea, salir o esperar. Claro, entonces necesito predecir la demanda, tener una predicción estadística de la demanda. Un tema que es muy antiguo en operaciones. Lo que pasa es que antiguamente la gente predecía la demanda para el mes próximo. Yo hoy día la necesito para los próximos minutos. ¿Ya? Esto es verdaderamente Big Data. ¿Ya? En el sentido moderno. Esto es más o menos usar esto que llaman a veces Machine Learning, aprendizaje, esas técnicas que están empezando a ponerse tan populares. Es conectar con esto, ¿ya? Si se dan cuenta, como que conceptualmente el problema es el mismo de hace 40 años, pero la inmediatez en que necesito las cosas es otra, totalmente distinta. Y eso hace toda la diferencia, ¿ya? Ahora, una vez que tengo eso, ¿cómo decido finalmente si el camioncito, no solo ese camioncito, porque no es uno solo, son varios, un montón que tienen que ir a distintas rutas, si se tienen que ir o no? Bueno, estos tipos tienen un cierto modelo matemático que hay ahí, ahí puse la cosa, optimización dinámica estocástica. Cada una de esas palabras es más mala en términos de complejidad que la otra, pero se tiene que resolver y se tiene que resolver muy rápido, ¿ya? Ahora, claro, Amazon tiene una cantidad de no sé cuánto gigateras de servidores en alguna parte haciendo cálculos y computación y todo eso, ¿ya? Es verdad, pero es lo que en el fondo les ayuda a resolver este tipo de problemas. Ahora, este es un problema de ahora, planteado de esta manera. Este problema no existía en el siglo XX. ¿Ah? Yo tenía mucho tiempo para esperar, ¿ah? La gente se molestaba menos, etc. Hoy día a eso voy. ¿Se acuerdan cuando les decía la gente quiere como la misma inmediatez de pedir la cosa por Spotify y tengo la canción? Estamos más o menos yendo hacia lo mismo. No quiero ir al mall a comprar la cuestión. Se estima, el otro día leía unas estimaciones en el Economist o algo por ahí respecto a que un porcentaje muy importante de los centros comerciales en Estados Unidos de aquí a 10 años más van a haber desaparecido, quebrado completamente. La gente ya no está yendo a los centros comerciales aparentemente, o yendo cada vez menos por estas cosas. Entonces, es un panorama interesante, al menos al cual hay que tenerle algo de atención, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan en ese esquema, cualquier error que alguien o algo o algún sistema cometa, ¡plac!, ¿ah? Va a generar de inmediato un problema. Entonces, ese es el punto. Claro, yo lo podría resolver teniendo miles de vehículos y edificios de bodega, pero eso es carísimo. No quiero hacer eso, o sea, quiero ser realmente eficiente y eficaz simultáneamente. Entonces, ahí es donde está el desafío y ahí es donde está
combinación de esta modelación matemática que hoy día en gestión de operaciones se usa cada vez más y el tema de los datos, en sí mismos se unen y le dan realmente el valor a todo esto. Claro, los datos hoy día, está todo este tema de datos, o sea, hoy día estamos vueltos locos con esto de Big Data, parece ser algo muy importante. Hay datos que vienen de todos lados, ¿verdad? Del Internet, de los móviles, de cómo nos movemos, etcétera, de cómo consumimos productos. Toda esa es información que hoy día todo el mundo quiere tener, y ojalá tratar de tomar decisiones buenas con esos datos. Con toda la problemática que esto conlleva y todas las discusiones que pueden haber en torno al manejo de datos, la privacidad de los datos, etcétera. Fijan, son temáticas que están surgiendo hoy día que nuevamente en el siglo XX no se daban, pero es así. Desde luego, lo que uno quiere creer, al menos lo que yo quiero creer, es que se pueda dar un buen uso de los datos y que efectivamente apoyen buenas decisiones, sirvan para informarme bien de determinadas cosas, etc. Pero muchos de estos esquemas ágiles, súper ágiles que hay, no funcionarían si es que no tuviese toda esa cantidad de datos, ¿ya? Para ver, para explicar comportamientos, etc. Finalmente, a nivel de gestión de operaciones, para apoyar decisiones, que eso es el punto central y es lo que hoy día uno quiere realmente hacer. Y eso es lo que compañías como Amazon, por ejemplo, tratan de hacer y lo hacen bastante súper bien, realmente, comparado con otros. Por eso, en realidad, claro, les funciona la cosa, fundamentalmente. Así que eso es más o menos el panorama que yo les quería contar, así como para motivarlos sobre los problemas operacionales que hay alrededor de uno hoy en día, que tal como yo les decía, de pronto uno no los piensa mucho, porque casi que los da por dados, están ahí, algo los resolvió, pero son problemas extremadamente complejos, involucran muchas cosas y es bien interesante al menos tener algo de eso en la cabeza. Y esa es la invitación, o sea, pensar en estos temas, en los desafíos que esto que comienzan a perfilarse de forma cada vez más rápida, ¿verdad? A nivel de todo tipo, o sea, como lo puse ahí al final, o sea, todo lo que yo dije es válido para Amazon, para alguna de las tiendas de departamentos, lo que ustedes quieran, y es igual de válido para un hospital público que tiene que atender a un montón de pacientes, ¿verdad? Y atenderlos lo más rápido posible y no dejar listas de espera enormes. Mismos problemas operacionales en otro ámbito, pero las preocupaciones son exactamente las mismas. Cómo uso la información para tratar de hacer mejor esas cosas, etc. Así que esa es fundamentalmente la invitación y en parte en el curso mío, en el diplomado, digamos, y en varios de los otros diplomados que hay en el programa de clase ejecutiva, también exploramos algunas de todas estas preocupaciones. Así que muchas gracias por su atención. Preguntas, comentarios que puedan haber. Tenemos que recurrir al micrófono si es que alguien tiene preguntas. Y el señor ahí después. Estos métodos, ¿cierto?, aplicados por Toyota, en Chile, ¿cuál es la experiencia? ¿Se está aplicando? Porque estamos hablando de los 80, los 90, el método Lean. ¿Está en aplicación en las mineras, en las distintas industrias en Chile? Sí, a distintos niveles, ¿ya? Pero sí hay experiencias de eso y han habido una cantidad importante de aplicaciones en algunas áreas. De hecho, solo para comentar una, que algunos de las empresas de esa área han sido bien notables en aplicar algunas técnicas inspiradas en eso, en el sector de la construcción, por ejemplo. Y eso es bien interesante porque uno pensaría a veces que la construcción es compleja por la gente, lo que sea, pero se pueden hacer muchas de estas cosas en ese ámbito. Y en el caso específico de los hospitales,
para evitar las listas de espera? ¿Qué se está haciendo al respecto? Hay todo un tema, a propósito de las cosas del just in time, hay todo un tema a nivel internacional que se conoce como Lean Health. Y se han desarrollado cosas grandes en otros lados. Yo también he trabajado un poquito en algunas de estas cosas ligadas a mejora de temas en el área de la salud, junto con algunos colegas. Hay algunos intentos de introducir estos temas dentro del sector de la salud en Chile. Yo creo que vamos atrasados, pero se están empezando a hacer cosas. ¿Pero lo ven como una solución para evitar estas largas listas de espera? Sí, definitivamente. Sí. A ver, las largas listas de espera existen por dos razones. La primera es porque objetivamente falta capacidad. Pero segundo, la capacidad que hoy día existe no está adecuadamente utilizada. Entonces, claro, para tener más capacidad, obviamente, tengo que construir más cosas. Pero para poder usar mejor la capacidad que hoy existe, ahí es donde hay que poner gestión inteligente. Y esa gestión inteligente tiene que ver con estos temas. Muchas gracias. Entonces, son las dos cosas que debieron hacer. Buenas tardes. Con respecto a las microempresas, a las pymes, siendo que Chile hoy día es uno de los países donde se le está dando mucho énfasis a ese sector. He estado en varios seminarios, varios cursos donde se habla de la utilización de los datos de las redes, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de todo esto. ¿Qué enfoque le da este curso a ese sector? ¿En qué puede apoyar este curso a ese sector? Sí, mira, el curso, así como varios de los cursos que hay en el programa también, y la verdad es un poquito el enfoque de algunos de nosotros como profesores, es ser tal vez un poquito generalistas. Muchos de estos conceptos son aplicables tanto para Toyota como para alguna empresa chiquita, un emprendimiento nuevo en algún área tecnológica hoy día, ¿ya? Lo que importa fundamentalmente son esos conceptos bien fundamentales que hay detrás. En el curso particularmente en el que yo enseño, hacia lo que vamos es hacia eso, hacia esos conceptos bien fundamentales, y eso le permite a las personas darse cuenta, o sea, porque entre otras, por ejemplo, como parte de las actividades que los estudiantes tienen que hacer, está el desarrollar un pequeño proyecto. Y en ese pequeño proyecto tienen que agarrar su propio emprendimiento, empresa, su propia área donde trabajan y empezar a hacerse las mismas preguntas. A ver, ¿qué cosa podría yo hacer mejor acá? Etcétera, etcétera. Sí es verdad que a veces hay cosas que dependiendo del tamaño son o no son relevantes, ¿ya? Eso tendemos a destacarlo cuando corresponda, efectivamente. Pero muchos de los conceptos fundamentales que hay acá son relevantes, la verdad, a todo nivel. Particularmente hoy, tal como tú lo dices, o sea, el nivel de lo que uno llama habitualmente pymes, pero que yo prefiero llamar como emprendimientos más bien chicos, cada vez está habiendo más de estos y muchas veces apuntan hacia cosas bien tecnologizadas, empiezan a generarse estas redes y incluso también empiezan a funcionar en redes de colaboración, etcétera. Ahí hay hartos temas en lo cual algunos de los conceptos fundamentales de la gestión de operaciones se hacen súper relevantes. Atrás. Hola, buenas tardes. Una consulta, profesor. Según su criterio, ¿usted cree que los nuevos buses del Transantiago mejoran la eficacia del sistema? Diablos, ¿tú te refieres a los eléctricos? Que llegaron hace poco, los que presentaron hace cuántos meses sí, atrás, más o menos. Sí. A ver, tú me preguntaste la eficacia, ¿ya? A ver, yo creo que eso depende de cuál es el objetivo que uno está buscando. Desde el punto de vista del objetivo de transportar a las personas, si tú lo piensas, solo estás reemplazando unos vehículos por otros. ¿Ya? Por lo tanto, en el fondo, no estás cambiando eso. Los recorridos, en principio, puede que sean... igual están siempre tratando de mejorar los recorridos. O sea, pero
Eso es independiente del tipo de bus, ¿ya? ¿Qué cosa sí mejora? Se supone que los buses son mucho mejores en términos tanto estéticos por un lado. Entonces, eso mejora la percepción de la gente del sistema. Ese es un punto que es relevante. Segundo, el que sean de tecnologías limpias es un tema bien importante, ¿ya? Y ese es otro objetivo. O sea, hay más de un objetivo dando vueltas acá. Entonces, ¿ah? ¿El sistema sigue siendo igual? No, porque si ya cambiaron esas cosas no es igual. Si es un sistema más limpio de lo que es ahora, probablemente. Si es un sistema mejor percibido por la gente, probablemente mejora, ¿ya? Fíjate, uno de los problemas de Transantiago es la imagen frente a la gente. Nació, desgraciadamente, con esa... El día 1, parece que ya quedó estigmatizado. Entonces, si esa imagen mejora, va a ser bueno para el sistema. Por allá, a ver si le pueden hacer llegar el micrófono al señor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo no se puede adelantar a la tremenda cantidad de información y adelantos tecnológicos que van ocurriendo, que es difícil poder imaginar? Por ejemplo, el ejemplo del posteo, en el cual se califica mal un restaurante y que en este caso se adelanta en la respuesta y se ve así. Por otro lado, tenemos Google, que si uno mete más veces el mismo nombre o lo que sea en este caso, va a aparecer más arriba. Entonces va en contra. Entonces uno a veces no quiere contestar para que aparezca menos veces. Exacto. Eso se relaciona con el Big Data. Eso uno no puede esperar de repente que esto empiece a esperar a que hayan miles de opiniones para decir, ¿sabes qué? No contesto más o sí contesto más, porque en ese proceso ya terminó mi empresa. Así es, así es. Mira, no sé, con toda sinceridad no tengo una respuesta clara para eso. Yo creo lo que tú describes está ocurriendo. En parte tiene que ver también con el hecho que, por ejemplo, en lo que es el posicionamiento en los buscadores, perdón, en Google, porque no son es Google, ¿ya? Ese posicionamiento puede efectivamente ser manipulado. La falsa información para desprestigiar a alguien. Así es, tal cual. Esto tiene incluso que ver, empieza a cruzarse con todo este descubrimiento que la gente está haciendo como gran cosa, ¿verdad?, de que hay noticias falsas dando vueltas, ¿ah? O sea, porque salió en internet, entonces vieron a Elvis en no sé dónde, entonces Elvis está vivo. Eso es más antiguo que el internet en realidad, pero esas cosas van pasando y son parte, fíjate, escapa más allá de la frontera de la tecnología. Es un tema de la sociedad, de lo que nos está empezando a pasar a nosotros hoy día. Es un tema que yo lo único que me atrevo a decir ahora es que tenemos que pensarlo, ponerle atención. Porque, dependiendo de lo que vaya ocurriendo, estas cosas pueden empezar poco a poco a moldear la sociedad en donde estamos. Efectivamente, o sea, vamos a terminar siendo una sociedad que de lo único que va a estar pendiente es de cómo va mi puntuación en no sé qué cosa. O sea, los que sean fanáticos de Black Mirror y lo hayan visto alguna vez, no sé si es eso lo que queremos, probablemente no, pero hay un riesgo de que sea una cosa de ese estilo. Entonces hay una responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos en eso. Ese punto que lo tengo claro. Cómo realmente enfrentar esos problemas, realmente lo veo complejo. No tengo una respuesta muy precisa, salvo que hay que estar muy atento y uno tratar de mantener la mayor parte del criterio humano que todavía tenemos, y no el de la inteligencia artificial, que es súper útil, pero por el momento hay que ponerlo en la perspectiva que corresponde. Profesor, una pregunta desde el streaming. Díganme. Arturo pregunta, bueno, usted comentó algo, pero si es que existen hospitales públicos en Chile que apliquen métodos de mejoramiento de procesos, tantos como Lean o Six Sigma, ¿ya? Arturo, al parecer, quiere saber si es que del caso de algún hospital en particular. Sí, a ver, pocos, pero se han hecho algunas experiencias, ¿ya? Se han hecho algunas experiencias
en la zona, en el área metropolitana sur de Santiago. Nosotros, en un proyecto de investigación que tuvimos con algunos colegas, estuvimos haciendo algunos desarrollos en el Hospital del Salvador, por ejemplo, etcétera. Son pocos los casos que, a propósito de su pregunta también, son pocos, pero no importa, hay que partir aunque sea con pocos y empezar a tratar de hacer más cosas. Porque efectivamente, particularmente el tema de gestión de los sistemas de salud pública es extremadamente relevante a todo nivel. Y hay un gran potencial de que muchos de los conceptos de operaciones se puedan aplicar ahí. Hola a todos, mi duda es fundamentalmente con un concepto que usted en la charla, que estuvo muy buena, abordó, hablando hace los años 80, 90, cuando empezó toda esta idea de la eficacia y la calidad. Usted hizo mención del 6 Sigma. ¿Podría a grandes rasgos explicar más ese término? Ya, muy rápidamente, por razones de tiempo. Pero, a ver, 6 Sigma... Primero la nota técnica, solo para explicar rápidamente eso del sigma. Sigma es desviación estándar, este es un concepto estadístico, ¿ya? Y el del 6 sigma quiere decir más menos 3, ¿ya? Y se refiere a una propiedad. Los que hayan algo estudiado estadística, esto les va a hacer sentido, de la distribución de probabilidad normal, ¿ya? Dentro de ese rango, prácticamente cerca del 100% de la probabilidad está cubierta. Entonces, esto viene esencialmente, cierro la nota técnica para explicar el tema del nombre, de dónde viene, ¿ya? Y el concepto que hay detrás cuando nació toda esta metodología es que uno muchas veces no cumple las cosas porque hay variabilidad. Hay variabilidad dentro de los procesos. Entonces lo que se debe hacer es estudiar esa variabilidad dentro de toda la cadena de procesos productivos y ver de qué manera esa variabilidad termina afectando tu cumplimiento final frente a los clientes. Suponte que a tus clientes les prometes una entrega en, por decir algo, 2 horas, pero en promedio cumples en 2 horas. Pero si además tienes una variabilidad de 1 hora, mira, son 2 horas más menos 1 hora, o sea, podría ser tan tarde como 3 horas o en los próximos 5 minutos, es un rango enorme, ¿ya? Entonces la pregunta, solo a modo comparativo, es que, y piénsenlo desde el punto de vista del que recibe el pedido, ¿ya? Esa variabilidad es la que tiene respecto a la entrega. ¿Qué es mejor, ese que promete en 2 horas más menos 1 hora? ¿O uno que promete entrega en 1 hora y media más menos 2 minutos? El primero, ¿por qué? Porque es 2 horas. O sea, claro, el tema al que voy es que la variabilidad importa, ¿ya? O sea, muchas veces es oye, ¿qué tal si les dijera 3 horas más menos 5 minutos? ¿Ya? O sea, yo me puedo planificar para las 3 horas en ese caso. En el tipo que tenía más menos 1 hora no puedo planificar nada, es demasiado variable. Bueno, el 6 Sigma, cuando es en el fondo, rescata todos los elementos de los temas de calidad. Pero lo que dice es que tú tienes que estudiar las fuentes de variabilidad que hay dentro del sistema productivo y ver de qué manera abordarlas y reducirlas para que se reduzca el impacto de variabilidad en tu nivel de atención final. Eso quiere decir 6 Sigma. Pero lleva entre medio toda una cantidad de tratamientos, de manejos de las personas, ¿verdad? Toda una cantidad de técnicas de gestión, aparte de técnicas cuantitativas, estadísticas, etcétera, precisamente para lograr que todo ese estudio que uno tiene que hacer funcione y la motivación interna de la gente se mantenga, etcétera. Es toda una filosofía metodológica de gestión, de hecho. Por allá hay una pregunta. La última. Sí, no sé cómo estamos con el tiempo. Allá atrás.
Ah, bueno. Con respecto a los emprendimientos sociales o organizaciones sociales, ¿en qué área, por ejemplo, si cae dentro de los servicios, es la eficacia y la eficiencia de la organización? Sí. O sea, tal como yo decía, el hecho de que sean, de que uno esté pensando en una organización pública, privada, con o sin fines de lucro, entre comillas, no es tan importante. El concepto de hacer bien las cosas deberá ser transversal en cualquier ámbito, ¿ya? Y lo que la gestión de operaciones enseña es precisamente eso, cómo hacer bien las cosas, ¿ya? Desde una perspectiva más bien de ingeniería, por supuesto, se entiende, ¿verdad? Claro, es cierto que llamémoslo así, como el objetivo de uno cambia si es que yo soy una empresa con fines de lucro que busca utilidad para su accionista, versus si soy una ONG que necesita coordinar recursos para, por ejemplo, mejorar la vida de alguna comunidad en algún lado. El objetivo es otro, evidentemente, pero igual se va a dar el problema de escasez de insumos, de cosas, tengo que coordinar personas, proveer adecuadamente todo tipo de recursos, etcétera, ¿ya? Entonces, sí, o sea, temas de gestión de operaciones en muchas partes del mundo los han usado en el área más bien de temas ligados a ONGs, a organizaciones sin fines de lucro, aparte de organizaciones gubernamentales. Fuerte, sí. Bueno, muchas gracias, profesor. Le damos nuevamente un aplauso. Gracias. Voy a pedir su ayuda para realizar un sorteo. Espero que todos tengan un numerito que les entregaron en el inicio. No sé si Maximiliano Hurtado bien. Les comentó. Vamos a hacer 2 sorteos de becas para el curso de eficacia operacional que inicia el 20 de noviembre. Ya. Primero para las personas que están por streaming. ¿Saco un papelito? Un número. Ya, saqué un papelito. Es el número, este no es, así que no... 18. El 18. 8. El señor Román Ledesma. Le vamos a dar un aplauso, por favor, a Román. Felicitaciones. En la cámara. Y ahora, para ustedes que están acá presentes, si no tienen el numerito, perdió nomás. Ya, saqué uno. Directo nomás. 54. Número 54. 54. Está acá presente, por favor. Adelante. Ah, ya. Bien. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Sí, gracias a todos. Por favor, pueden disfrutar, todavía quedan algunas cosas por ahí. Muchas gracias.